Crisipo de Solos definió que una proposición es una afirmación cuyo grado de veracidad puede ser medido con objetividad suficiente. Por ejemplo, está lloviendo, los jueves comienza la semana, 2 más 2 igual a 4. Cuando el discurso es complejo, se asigna cada proposición a una variable prescindiendo del contenido para operar las formas en álgebra booleana. La lógica binaria es aquella que admite únicamente los valores verdadero y falso para toda proposición, sea tautología una verdad absoluta. La contradicción es la falsedad absoluta. El axioma del tercero excluido, postulado por Aristóteles de Estagira, dicta que una proposición binaria puede valer solamente o verdadero o falso. Una negación es una operación monádica que se lee no P. Se introduce cuando se cae en contradicción al afirmar una proposición y se elimina cuando se cae en contradicción al negar una proposición. La introducción y la eliminación de un operador son pasos de razonamiento. Un razonamiento escrito en vertical es premisas, una línea horizontal y la conclusión, mientras escrito horizontal es premisas separadas por coma, el símbolo de consecuencia monótona y la conclusión. La tabla de verdad es un método decidible postulado por Charles Sanders Peirce para validar una proposición compuesta. La conjunción es una operación diádica asociativa conmutativa que se lee P y Q. Puesto que la simultaneidad no garantiza correlación, se llama al paso supuesto de conjunción en vez de introducción, aunque su símbolo sigue siendo operador y. Al ser conmutativa, la conjunción puede ser eliminada optando por cualquiera de ambos operandos. Para ahorrar espacio en la validación de un operador diádico, se puede utilizar una tabla de verdad de doble entrada. Se observa en esta tabla de verdad que P y Q es verdad únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. La disyunción es una operación diádica asociativa conmutativa que se lee P o Q. Dada una proposición cualquiera, se sabe que al introducir una disyunción, su veracidad no empeora, razón por la que este paso requiere solamente una premisa. Se atribuye a Teofrasto de Hereso el modus tollendo ponens, paso que elimina la disyunción. Al ser conmutativa, la disyunción puede ser eliminada optando por cualquiera de ambos operandos. Se observa en esta tabla de verdad que P o Q es falso únicamente cuando ambas proposiciones son falsas. La incompatibilidad es una operación diádica asociativa conmutativa que se lee P no y Q. El operador no y, más conocido como la compuerta lógica NAND, es atribuido a Charles Sanders Peirce. La incompatibilidad equivale a la disyunción con ambos operandos negados, así que es lógico que su introducción sea análoga. Al ser conmutativa, la incompatibilidad puede ser eliminada para obtener cualquiera de los operandos por medio del modus ponendo tollens, otro paso postulado por Teofrasto de Hereso. Se observa en esta tabla de verdad que P no y Q es falso únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. El inalternador es una operación diádica asociativa conmutativa que se lee P ni Q. La simultaneidad no siempre es correlación,
Luego, se supone que la negación de dos proposiciones implica su inalternador hasta que se demuestre que en realidad es otra la relación. Al ser conmutativo, el inalternador puede ser eliminado optando por cualquiera de ambos operandos. El operador, más conocido como compuerta lógica NOR, el supuesto y el silogismo eliminador fueron postulados por Charles Sanders Peirce. Se observa en esta tabla de verdad que P ni Q es verdad únicamente cuando ambas proposiciones son falsas. El condicional es una operación diádica de consecuencia material que se escribe con una flecha simple en el sentido de la lectura y se lee P entonces Q. De la misma premisa única usada para suponer la disyunción, se puede suponer un antecedente sin perjudicar el grado de verdad. Teofrasto de Hereso postuló dos pasos posibles para eliminar el condicional, uno llamado modus ponendo ponens y otro denominado modus tollendo tollens. Se observa en la tabla de verdad que el único caso en que P entonces Q es falso es aquel en que P es verdadera y Q es falsa, es decir, el condicional equivale a una disyunción en que el antecedente está negado. El condicional es una relación asimétrica entre antecedente y consecuente. Entonces, hay un operador recíproco menos popular que se escribe con una flecha simple contra lectura y se lee P porque Q. Para el condicional recíproco, también se supone a partir del consecuente y se elimina con modus ponendo ponens o modus tollendo tollens. La tabla de verdad del condicional recíproco luce como la del condicional con ambos operandos negados. La adjunción es una operación diádica simbolizada con una flecha tachada simple en el sentido de la lectura y se lee P sin Q. Dadas una proposición afirmada y otra negada, se supone que la afirmada es el no antecedente y la negada el no consecuente. La eliminación de la adjunción se consigue cuando el antecedente es afirmado. La tabla de verdad muestra que la adjunción es la negación del condicional. La adjunción es una relación asimétrica entre no antecedente y no consecuente. Entonces, hay un operador recíproco menos popular que se escribe con una flecha tachada simple contra lectura y se lee no P pero Q. El no de la lectura no se escribe. Para la adjunción recíproca también se supone a partir del no antecedente afirmado y el no consecuente negado. También se elimina a partir del no antecedente afirmado. La tabla de verdad de la adjunción recíproca luce como la del condicional recíproco negado, que equivale a la adjunción con ambos operandos negados. El bicondicional es una operación diádica asociativa conmutativa que se lee P si y solo si Q. El operador puede ser escrito con una flecha simple horizontal que apunta a ambos sentidos o un signo igual. El bicondicional se obtiene por conjunción del condicional con su recíproco. También se elimina cuando una conjunción para recuperar el condicional o su recíproco, pues es conmutativo. La tabla de verdad expone que el condicional es prácticamente una relación de igualdad, o sea, el bicondicional es verdad en los casos en que los operandos valen lo mismo y falso cuando difieren.
La desigualdad es una operación diádica asociativa conmutativa. Si se escribe como bicondicional tachado o igual tachado, se lee P desigual Q. Si se escribe como delta mayúscula connotando la compuerta lógica XOR, se lee o P o Q. La desigualdad se introduce por medio de la disyunción entre la adjunción y su recíproco o por medio de un razonamiento equivalente. Las eliminaciones más elementales de la desigualdad son 2 de los 5 indemostrados de Crisipo de Solos. Uno dicta que si se afirma una proposición, se concluye la negación de la otra. El otro, que si se niega una, se concluye la afirmación de la otra. La tabla de verdad resulta ser la negación de la igualdad. Un axioma es una proposición compuesta que concluye tautología en un operador que no es bicondicional, excepto el principio de identidad, A es A, atribuido a Aristóteles de Estagira. Se estila escribir el símbolo de consecuencia monótona al comienzo para indicar que el axioma no requiere premisas para ser. El primer ejemplo de axioma en imagen es el principio de no contradicción postulado por Parménides de Elea. El segundo ejemplo es el ya mencionado principio de tercero excluido de Aristóteles de Estagira. Un teorema es una proposición compuesta cuya validación concluye en un bicondicional que arroja tautología. El ejemplo de teorema que se ve es la ley de Auguste de Morgan, que permite convertir la conjunción en disyunción y viceversa. El axioma y el teorema sirven para resumir lo que se puede hacer con el modelo lógico vigente, a saber, abreviar proposiciones compuestas, articular premisas correctamente para introducir y eliminar términos con sus operadores, entre otros usos que se verán más adelante. La propiedad distributiva es una relación entre dos operadores diádicos por la cual aplicar el primero sobre el resultado del segundo equivale a aplicar el segundo sobre operandos a los que se aplicó el primero. En el grafo de distribuciones se aprecia la mayoría de los operadores lógicos vistos conectados por flechas. Los operadores diádicos faltantes son incompatibilidad e inalternador porque no se distribuyen ni otro operador se distribuye en estos. Cada flecha indica que el operador de origen se puede distribuir en el operador de destino. El grafo de distribuciones es simétrico. Al igual que en la matemática, la propiedad distributiva sirve para factorizar. Otro uso es determinar la prioridad entre operadores. Así como en matemática está la mnemotécnica PERMDAS, en lógica hay la mnemotécnica Pandiopespos para recordar la prioridad de los operadores. Primero se resuelven los paréntesis empezando por los más internos, después los no, luego los i con no i, tras eso los o con ni, entonces los pero y entonces, se sigue con los sin y porque. Por último, se resuelven las desigualdades y los sí y solo sí. Los no y van con los sí porque la conmutación en torno de algún operador no adultera el resultado. Los ni van con los o por la misma razón.